aprovechamos la instancia de grabación, Alejandro, para introducirte como corresponde. Abogado con máster en Derecho Electoral, docente en la UBA, en la UNSAM, corregime si me equivoco, y por supuesto también experto en Administración Electoral, analista de Asuntos Públicos y con experiencia en diseño de estrategias, negociación y administración de procesos complejos en materia de política pública. Te doy la bienvenida a esta instancia y te agradezco, por supuesto, también por la oportunidad de tener este intercambio con vos, que, bueno, ya veníamos hablando un poquito antes y ya tengo la oportunidad de decir que es extremadamente grato. Bueno, no, gracias. Gracias por invitarme. Todas esas cosas que marcan un poco mi trayectoria y en mi vida son reales, esas y algunas más, algunas experiencias más que fueron muy importantes, para mí al menos. Pero si tuviera a veces, si el casillero que al final de mi vida me van a dar para que llene, para que describa yo mi, retrospectivamente mi vida, pondría la, la palabra profesor. Fui director electoral, fui decano, fui consejero de la magistratura, fui presidente del colegio de abogados, fui secretario de la Convención Constituyente, fui político, fui candidato a diputado nacional, fui candidato a intendente, eh, viví Pero si hay una actividad que de todas maneras y en cada cosa que hago trato de poner un poco es ser profesor. Aportar esa experiencia tan rica que gracias mucho más a la suerte y al mérito de otras personas que el mío he podido tener al servicio de transmitir el conocimiento, porque el conocimiento es valioso solo en la manera que circula, solo cuando se enriquece, y solo se enriquece cuando circula, cuando se expone, cuando vive. El conocimiento tiene que ser sometido permanentemente a prueba, porque si no, es muy probable que uno termine careciendo de conocimiento. El conocimiento se agota si uno no lo va profundizando día a día. Entonces, cada oportunidad que tengo de conversar es una oportunidad de ampliar mi conocimiento y eso me define vitalmente. Bueno, bárbaro. Además, yo coincido con vos, la importancia de la vocación de la docencia, ¿no? Como particularmente, primero, como la vocación, como algo que hay personas que están naturalmente predispuestas a desarrollarse en ese ámbito y a compartir lo que sabe, y además también cómo eso se enmarca en esta época particularmente, donde el conocimiento básicamente es efectivamente valor. Si bien obviamente a lo largo de la historia es imposible entender el desarrollo humano sin conocimiento, hoy particularmente en materia de lo que es el valor del análisis de los datos, ¿no? Que hoy los datos se han convertido en una fuente no solamente de poder, sino de valor también en términos quizá más estrictamente financieros, monetarios. Eh, un poco como que interpela eso, ¿no? La profesión del docente, que es un poco el que viene a democratizar el acceso a esta fuente de valor, que parece que no, pero que creo que cada día, a causa de la expansión del acceso a la información, lo cual este, parece en sí mismo una contradicción, termina cerrando un poco más el círculo. eh, Hay particularmente una, a nivel- hay lo sí. que algunos llaman una guaponización de los datos, ¿no? Su utilización como armas en un combate. Y hay una infiltración, una ocupación del espacio simbólico de términos bélicos para describir relaciones que deberían ser todo lo contrario, ¿no? Porque Mm. lo bélico se caracteriza por lo violento y lo contrario de lo violento no es lo pacífico, sino es la comunicación, es la integración, es el reconocimiento. Sin embargo, muchas veces estamos en presencia de la utilización de información y datos sobre los demás, no para comunicarse.
no para tender puentes, no para construir el common playground, ¿no? El patio común donde podamos jugar diferentes juegos y convivir en libertad, pero en comunidad, sino precisamente es la información para explorar y explotar debilidades, para, para incomunicar, para desinformar o para malinformar, apelando a los contenidos emotivos de las personas, pero no para buscar en la emoción la comunicación, sino para generar que los monstruos que tenemos dentro tomen el control o los descontrolen. Y esa weaponización de la comunicación solamente se combate, aunque de atrás, con la democratización del conocimiento. Porque la información es, eh, es estática, el conocimiento es dinámico. La información es un dato, y es un dato que puede revelar o puede ocultar cosas. El conocimiento es poder combinar esos datos y poder convertirlos en acción. El conocimiento es el combate de la mala información, de la desinformación, de la guaponización, de la polarización. Y me parece que eso es una contribución importante a un mundo que tiende a disgregarse. ¿Vos creés que el mundo hoy es más dogmático que hace 50 años? Mira, precisamente hace pocos días tenía con mi esposa una conversación diciéndole que el mundo ha avanzado en el combate de la pobreza realmente, en términos reales, en proporciones, no solamente en números absolutos. El mundo ha avanzado en una mejor, aunque aún muy injusta, distribución del producto financiero de, de- de- de su vida, digamos, una democratización, si se quiere, de la riqueza mayor que la que había antes. El mundo ha avanzado en desarrollo humano. El mundo ha avanzado en la escolarización, aún en los servicios sanitarios, que son muy deficitarios en muchos lugares del mundo. Para los argentinos nos quejamos porque estamos al final de una lista simbólica en la que muchas veces nos creímos y nos quieren hacer creer que estuvimos al tope y nunca estuvimos, pero tampoco estamos al final y nunca estaremos. Somos el país número 35, 36 del mundo de 198. Pero lo que creemos los argentinos es que el resto de los 150 y pico, 160 que están debajo de nosotros, son irrelevantes. Tenemos una concepción muy egoísta y muy aislacionista. Eh, entonces, si bien el mundo y la Argentina misma están en mejores condiciones que hace 2 siglos, que hace un siglo, que hace 50 años, sin embargo, hay una idea eh, bastante, objetivamente bastante acertada, de que lo que está en crisis es la noción de progreso. Lo que está en crisis es esa noción de que siempre va a haber más crecimiento, se va a producir más riqueza, por lo tanto, los que todavía no les tocó, ya les va a tocar. Y me parece que no, que estamos llegando a los límites de la producción industrial, a los límites de la explotación de los recursos naturales, a los límites incluso de lo que autónomamente y sin asistencia de la inteligencia artificial el cerebro humano puede dar para dar respuesta a los grandes desafíos de la supervivencia de la raza humana. Y, y no estamos viendo eso. O sea, estamos preocupados por el dedo que señala la luna, pero no estamos viendo la luna, no estamos viendo el cielo ni las estrellas. Entonces, es cierto, hay una preocupación y está muy bien, a pesar de que muchos la niegan sobre el calentamiento global. Sin embargo, no hay una simétrica eh, asunción de la responsabilidad común o que
evitar el calentamiento global significaría postergar 200, 300 o 400 años, seguir creciendo. No ¿Y cómo estamos... juega Argentina en este esquema? Argentina es un país de una... es una potencia media, digamos, objetivamente es una potencia media, Mm, cuyos valores, cuyo valor en la escena internacional tiene más que ver con sus ventajas en la escena internacional, también son sus desventajas. mm, Su ubicación. Su ubicación geográfica es única. También hace que sea mucho más caro traer cualquier cosa. Nosotros somos Punta de Riel. Nadie va a otro lado. Nadie que viene a Argentina va para otro lado. No le queda de paso para nada. Este, a veces yo cuando describo en otros países, América del Sur y especialmente en Argentina, digo, mire, nosotros limitamos al oeste con Chile. Y gran parte de nuestro territorio también al este limita con Chile. Porque si miramos un planisferio y seguimos desde donde yo voy a vivir a partir de dentro de un tiempo, en Chubut, a gran parte de la Patagonia, y trazamos una línea recta alrededor del mundo, no encontramos otra cosa que agua, 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 agua. En algunos lugares Australia, en algunos Chile. Nadie, no hay. Nosotros tenemos la ciudad más austral del mundo, pero tenemos, no la ciudad más austral del mundo, debemos tener las 10 ciudades más australes del mundo, porque no hay mm, nada a la altura que estamos nosotros. No hay nada. Y sin embargo, es biológicamente apta para la vida, para la producción, para la vida humana y para la producción animal y para la producción alimenticia. Tenemos recursos energéticos impresionantes, tenemos recursos mineros impresionantes, tenemos alimenticios, pero el costo de colocarlos en los mercados mundiales, desde el hidrógeno verde hasta la carne ovina de la Patagonia o caprina, pasando también por esta posibilidad única que tenemos de producir inteligencia artificial y instalar servidores en unos lugares con una temperatura lejos de todo, con energía nuclear que podríamos rápidamente en unos 10 años estar disponiendo en la Patagonia, y sin embargo tendríamos que hacer inmensas inversiones con un costo inmenso. Alguien la tendría que hacer para conectarnos, porque tenemos un problema de conectividad. mm. Salvo que avancen las comunicaciones satelitales, vamos a ver ahora cómo nos va con eso, pero igual, digamos, tenemos un potencial basado en gran parte en que, como quedábamos lejos, antes no se explotó, porque no fue una protección decidida, fue una protección del mercado. El mercado no podía financiar la explotación de las riquezas de nuestro país, de la Patagonia, y bueno, se van agotando en otro lado y están todavía vírgenes o en condiciones de ser explotadas acá. Veremos qué pasa. Ahora, eso no va a cambiar nuestra posición de potencia media. ¿Por qué? Porque si bien en términos relativos subregionales de América del Sur somos el país, junto con Brasil, que más patentes producimos, que más invenciones producimos, que tenemos mejor eh, infraestructura universitaria y recursos intelectuales de nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros investigadores, somos pocos. No somos pocos. Somos muy pocos. Casi no somos. Y dentro de los pocos que somos, pocos son los que accedemos a la cátedra universitaria y mucho menos a la investigación de nivel state of the art, de nivel comparable o útil para el desarrollo internacional. Entonces, es cierto, tenemos personas como Rafael Grossi, que son brillantes, ubicados en el tope de las decisiones importantes en materia estratégica, en cuestiones como la energía nuclear.
que son tal vez las más importantes que quedan, las cuestiones energéticas junto con las alimentarias, pero son ejemplos muy argentinos, muy individuales. Mérito propio, a pesar de los obstáculos que le ponemos generalmente a los compatriotas. Me parece que estamos en un momento en donde se ponen en valor nuestras riquezas potenciales, nuestra riqueza geográfica, se le da cierto valor a la capacidad de algunos de nuestros intelectuales, de nuestros investigadores, etcétera, pero llegamos tarde a una carrera que, que es estar en condiciones cuando se discutan temas fundamentales de los próximos 200 años, como el Tratado Antártico que se discute en 15 años. No sé si vamos a estar en condiciones de estar en la mesa de las decisiones, porque a pesar de que potencialmente tenemos riqueza, esto es como el conocimiento que yo decía del conocimiento antes. Este, conocimiento que no se aplica, riqueza que no se pone en producción, no es riqueza. Es una mochila llena de piedras. Podrá ser Claro. oro, pero si no entra en el mercado, son piedras. Entonces, bueno, nuestra contradicción es entre lo que tenemos y lo que podemos hacer. Y bueno, eh, tenemos que aprender a mirarnos a nosotros mismos, los argentinos, de otra manera y no pensar que lo que nos pasa es o exclusivamente culpa de los demás o exclusivamente culpa nuestra. Estamos mal insertos en el mundo desde hace muchos años, desde hace 400 años, y cada 50, 100 años tenemos la posibilidad de reinsertarnos. Pero le encontramos la vuelta para encontrar otro agujero que nos enchufe. Entonces, me parece que estamos en un momento de transición, ¿no? Eh, un momento gramsciano, si se quiere, donde un mundo no termina de morir y otro no empieza a nacer, no termina de nacer. Lo que pasa es que nos queda lejos, porque lo que están haciendo, lo distinto, está ocurriendo en Asia, está ocurriendo en un lugar que nos queda lejos, que no conocemos, pero básicamente no entendemos. Y eso es una dificultad, porque conocer se arregla. Uno procura los medios y conoce. Ahora, no entender es más difícil, porque uno puede conocer, estar, insertarse y seguir no entendiendo. Mm. Nosotros no entendimos el capitalismo en 150 años y ahora no estamos entendiendo la transformación que están sufriendo el mundo y las relaciones económicas, que son una manifestación de las relaciones del poder. ¿Qué te, me quedé con eso último de entender Asia. ¿Qué te parece que sería lo más importante que debería adoptar la Argentina? Porque yo, por ejemplo, en base a lo que eh, pude observar en estos años, en particular de los distintos procesos de los distintos países asiáticos, que cada uno, por supuesto, tiene sus particularidades, pero en general creo que prima una noción que acá en Argentina es un poco lejana, valga la redundancia, que es la cuestión de largo plazo. Es decir, si uno mira la estrategia de construcción de poder del Estado chino, en términos de proyección internacional, es básicamente guiarse por unos ciertos condicionamientos que se basan en esperar, tener paciencia, construir poder, no mostrar las capacidades, no reclamar liderazgos innecesarios, y de esa manera esperar el momento del ascenso con relativa cautela. Lo mismo también los distintos procesos eh, en el sudeste asiático y demás que involucran ciertas políticas públicas destinadas al desarrollo en términos industriales, que requiere una inversión muy fuerte, que requiere intervención en la economía, eso también hay que destacarlo. ¿Vos qué le ves imitable o qué le ves deseable para la Argentina tomar de esos casos? Es muy difícil corregir el rumbo, no sé si corregir, cambiar el rumbo,
yo creo que nosotros somos una muestra insular, porque como estamos en una península del mundo, somos una muestra insular de lo que León Fouquier hace muchos años llamó como extremo occidente, y además nosotros hemos abrazado el ideal de la ilustración Mm, sin pasar por el proceso de la industrialización. Entonces pretendimos los beneficios del progreso y del mundo de los derechos sin haber creado la infraestructura económica que las haga sustentables. Entonces un país de producción primaria que nunca abandonó su pretensión de producción primaria, salvo breves periodos con intentos de industrialización, pero intentos nada más, pretendía la democratización económica de, de los servicios sociales, de las coberturas, de los derechos, si se quiere, la democratización de los derechos, como solo te lo permite las rentas capitalistas de países industrializados. Porque países industrializados crean el backbone, ¿no? La columna vertebral mm, del estado de bienestar, que es el mundo del trabajo. Nosotros, sin tener un mundo del trabajo, salvo uno asistido, el mundo del peronismo, que con un sindicalismo muy activo, pero que no permitió desarrollar el mundo del trabajo, que incluye el capital, sino que fue una especie de corset, finalmente, para las capacidades productivas muy beneficioso y loable desde el punto de vista de la justicia social, pero no tanto de crear las condiciones para que esa justicia social se sostenga a sí mismo y no desde el Estado. Entonces nosotros pasamos a querer tener un estado de derecho y de bienestar de la ilustración sin el de la industrialización. Y eso es muy difícil, porque en el medio, en todos estos países, hubo generaciones y muchas generaciones de explotados que dieron su vida, ¿no? Para que funcione un sistema que pudo ser injusto durante mucho tiempo y sin embargo después demostró que crea la riqueza como para corregir. Pero en mm, el medio tiene que haber un proceso, una inversión en términos generacionales que acá nunca hubo. Y entonces acá tenemos explotados, pero no tenemos rendimientos. En Asia, la idea de progreso no es una idea individual, en África incluso. En África directamente no existe la idea de progreso. La idea de progreso es un problema de ilustración, es un problema de los últimos 300 años, es un problema europeo. mm, En Asia no existe la idea de progreso. En Asia, o en las comunidades que fueron imperios, los únicos imperios que hubo en América Latina, porque el portugués duró muy poquito, brasilero, fueron los imperios precolombinos, donde la idea de comunidad estaba por encima de la idea del individuo. Entonces esos imperios sostenían ahogando algunos valores de la ilustración, valores que uno defiende hasta con la vida, pero que también le costaron la vida a muchos otros. Bueno, en Asia la idea de progreso es una idea que se ve a lo largo del tiempo. Un padre se siente satisfecho si al final de sus días sus descendientes están mejor que sus progenitores. No, en 5 años pasó de empleado de la Fiat a gerente de la Ford, porque eso no existe. Los procesos son de 20 años, 50 años. mm, Y, qué sé yo, mi abuelo se murió igual de ilustrado o de poco ilustrado que lo que vino, pero bueno, tuvo un hijo ingeniero, otro hijo médico. Y mi papá además era médico y abogado, entonces 3 títulos, 4 hijos, no le fue mal. Era para mi abuelo y su generación la idea de progreso. 50 años. Bueno, nosotros abandonamos eso, nunca tuvimos eso propio, ¿no?
Sí, Y me parece que eso es una barrera infranqueable. Entonces nosotros podemos ver, las ciudades crecen, entonces nosotros también hacemos crecer las ciudades. Las ciudades crecen en Asia, las 20 ciudades que más crecen están ubicadas todas en la misma zona, porque requieren, porque están viviendo lo que Occidente vivió en 1700, 1750. La creación del capitalismo, la creación de las ciudades se inventan alrededor de las fábricas. No es la ciudad que inventa el trabajo inventa la ciudad. El mm, desarrollo económico asiático crea los países asiáticos y no al revés. A nosotros nos falta una mirada desde nuestras clases dirigentes que consigan el desarrollo económico como un proyecto estratégico y no como una cuestión de mejorar la situación individual. Yo estoy incluido en esta patología que voy a describir, pero quienes tenemos una posición económica cómoda, pero no sobrada, no sobrada más, pero nos vamos de vacaciones fuera del país. mm. Consumimos lo que... Todos podemos criticar cómo puede ser las divisas, pero nos vamos de vacaciones a Punta del Este, nos vamos de vacaciones a Punta Cana o a Miami. Bueno, eso es que algo nos falla. Mi Hay abuelo una cuestión ahí construyó muy, una gran prosperidad económica, pero creo que nunca tuvo vacaciones. Tenía hay una una casa en cuestión Mar del Plata, pero era una inversión. Él no no, iba. no entra ahí un juego un poco la idiosincrasia, ¿no? A nivel nacional, de que el argentino tiene esta cuestión aspiracional, quizá una tendencia cosmopolita de que el éxito se mide en base a cuántos países visitó, en cuanto a lo que viajó, también incluyendo una noción de desprecio por lo propio, quizá no tan, digamos, tan evidente, pero sí como una cuestión de estatus. Agarrar y decir, bueno, aquel que es acaudalado se va porque es acaudalado, es decir, lo hace como una cuestión de... eh, Y el que quiere parecerlo, también lo lo hace, olvida, aunque se empobrezca. es Pero bueno, cierto. eso tiene que ver con una cuestión una visión muy profunda de cuánto sacrificio estamos dispuestos a hacer para cambiar la tendencia decadente de la historia. En este momento estamos en un momento, en un periodo de disciplina fiscal eh, y de desregulación de cantidad de actividades que estaban hiperreguladas por el Estado. Yo, que tengo un pensamiento de sensibilidad social, pero que soy un liberal, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que allí donde no sea necesario equilibrar relaciones de poder injustas, no hay que intervenir. Es más, la primera chance hay que dárselo a que las cosas se equilibren, hay que dar tiempo para que las cosas se equilibren. También conversando en estos días que son post vacaciones, uno tiene más tiempo para conversar así filosóficamente, con un amigo en estos días yo le decía, el problema no es negar, o mejor dicho, la solución a la cuestión fiscal no es negar los derechos. El problema es que no todos los derechos tienen un correlato con una obligación que el Estado debe atender. De hecho, los derechos más importantes, como el derecho de propiedad, requieren bastante poca intervención del Estado. Un registro de la propiedad, en donde se puedan asentar la propiedad de las parcelas o de los bienes, bancos, pero esos son privados, este, y policía para cuando hay alguna intrusión, que no siempre ha sido muy eficiente. Pero requiere poco del Estado, el principal derecho individual de propiedad. Este, ahora bien, como hay cosas que sí requieren la investigación estratégica, la defensa, la seguridad pública, la salud pública o la educación, que sí tienen que ser obligaciones equilibradoras o funciones equilibradoras del Estado, de la injusticia de arranque que pueden tener las relaciones sociales, hay lo que los argentinos no terminamos de aprender es que cuando tenemos una pretensión tenemos que abandonar alguna otra. Entonces tal vez hemos deteriorado
cuestiones que el Estado argentino hacía cuando ningún otro Estado hacía, cuando muy pocos otros Estados hacían, hace 100 años, como la educación, que era no solamente pública y extendida, sino de calidad, en función de atender un pedacito o de pretender atender cantidad de cuestiones que pueden ser legítimamente derechos individuales, pero que el Estado no está para garantizarlo, sino, en todo caso, como dicen algunos teóricos, yo soy ante todo abogado, el Estado tiene que garantizar que no te perturben el ejercicio del derecho. Ahora, garantizar la realización del derecho, bueno, a veces es parte de un pensamiento mágico, parte, y como decía Dante Caputo, que fue canciller de Alfonsín, con quien yo trabajé mucho y lo aprecié y lo admiré mucho, un intelectual de la política, en una época donde los políticos éramos más, o eran más, eh, practitioners que intelectuales, él decía, soñando con ser más rico, uno se despierta más pobre. Entonces, hay una disfunción, una disonancia en nuestro sistema colectivo de pensamiento político, colectivo, donde no calculamos que la realidad que sucede es consecuencia de la suma de las acciones individuales que también suceden. Si lo viéramos así, seríamos mucho más certeros con nuestras predicciones y seríamos mucho más, o tendríamos la posibilidad de elegir un destino. Pero eh, es difícil. En los países que realmente han modificado radicalmente su situación y consecuentemente la de sus habitantes, como puede ser Vietnam, Camboya, Tailandia, Singapur o China, eh, las decisiones estratégicas iban acompañadas del sacrificio estratégico. Y esa parte del libro nosotros todavía no la tenemos muy clara. Al- Esa cuestión del sacrificio, ¿a vos te parece contrastable con, por ejemplo, un discurso como el que hoy ha llevado a Milei a la presidencia? Es decir, no hay una idea atrás de, bueno, de realizar sacrificios en pos de la recuperación económica, que también es más una expresión de deseo que un pensamiento propiamente dicho, ¿no? Pero no hay un poco de esa cuestión. ¿Implicaría un cambio de paradigma o te parece que todavía no están dadas las condiciones? No, me parece que en el discurso de la campaña presidencial, en el discurso presidencial en general, se habla de un sacrificio contingente para tratar de resolver un problema pequeñito. Mm. Si bien es el problema más grande que tenemos, la inflación y el gasto público y el descontrol y los impuestos altos también, porque somos un país paradójico. Tenemos un índice de pobreza inmoral, tenemos una desocupación impresionante, tenemos tasas de ganancia de sectores como el financiero, únicas en el mundo, pero también tenemos una carga impositiva desproporcionada con la performance de cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Entonces, quien más paga impuestos es el que menos utiliza respecto a la función del Estado, ¿no? Aparte, pagas una prepaga, vas a una escuela privada, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que del sacrificio que yo hago que hablo, tiene que ver más con, eh, con procesos más estratégicos, más largos, no con, bueno, vamos a tener un problema, los jubilados no van a tener los medicamentos gratis, aunque tienen descuento, porque también hay un discurso maniqueo que dice, no, ahora los jubilados ya no tienen más los medicamentos gratis como si tuvieran que pagar el 100%, y no es así. También es cierto que tal vez ese 30% que tienen que pagar sea demasiado para los saberes jubilatorios, pero bueno, yo creo que tenemos que
desdramatizar el debate público, pero también decir, cuando hablemos de sacrificios, hablamos de 50 años de sacrificio, de no ver el resultado. Sacrificio no es hacer un esfuerzo hoy para estar mejor mañana. Sacrificio es hacer un esfuerzo hoy para ver si nuestros hijos o nuestros nietos van a estar mejor. Porque los países cambian a la velocidad de los países, no la velocidad de las personas que lo integran. La historia se mide en siglos. A ver, yo siempre rescato a una figura importante, ¿no? de la Cuarta República Francesa, Pierre Mendès France, Mm, presidente de Francia. Tipo brillante. Nadie sabe quién fue. Él seguramente diría, bueno, la cantidad de libros que se escribieron, y se escribieron. Digamos, en nuestra historia tenemos contrastes. Por suerte reivindicamos a San Martín y mucha gente sabe quién fue. Pocos saben que vivió poquitos años acá, que vivió muchos años fuera y que la mayoría de los años que vivió fuera fue en el exilio, mm, que vivía del sueldo que tuvo, de la pensión que tuvo como presidente del Perú, no como general argentino, porque no se la pagaban. Y que la mayoría de sus oficiales luego se repartieron entre unitarios y federales y se combatieron entre ellos, y que la mayoría de las calles de Buenos Aires y de todas las ciudades del país están llenas de apellidos que se mataron entre ellos. Porque después de las campañas libertadoras, todos los coroneles, suboficiales, sargentos, generales, tenientes generales que pelearon hasta las Malvinas, pelearon en guerra civil. Eso se paga. A ignorarlo se paga más. mm, Entonces, nosotros todavía tenemos una deuda con nuestra propia personalidad, ¿no? Los argentinos, mira qué paradoja, que debemos ser el país que más psicólogos tiene por 100.000, por cada 100.000 habitantes del mundo. Y que todos los que tratamos de hacer algo en la vida tenemos 10, 15 o 20, como yo, años de psicoanálisis, tratando de saber quiénes somos, cómo nos impactó nuestra infancia, y son cosas importantes. Colectivamente no sabemos quiénes somos, porque tenemos todo un sistema, una superestructura de un sistema educativo que o le cambia el nombre o directamente ignora que nuestro país vivió 50 años de guerras civiles, 40 años de guerras civiles antes de la Organización Nacional y 30 años de guerras civiles después de la Organización Nacional. Y que se mataron entre sí gente que tiene calles cerquita. Y bueno, países que no conocen. Por supuesto que yo podría decir, eso, a mí qué me importa si Lavalle fusiló a Dorrego, si en el momento que Lavalle estaba fusilando a Dorrego, mi tatarabuelo estaba cultivando cebollas en un monte en el sur de Italia. Y es cierto, pero la construcción colectiva tiene algo que ver, la épica colectiva. ¿Cómo nos va? Es fruto de cómo nos construimos como nación. mm, Y eso es muy importante, ¿no? Si hay un libro, volviendo a Asia y a China en particular, hay un libro que ya tiene unos cuantos años, tiene como 20 años, On China, el de Kissinger, que mm, es interesantísimo de leer, porque define cómo se construyó China. Y uno dice, "No, vamos a leer 1.000 páginas", cuando en realidad podemos leer un briefing de 50 diciendo lo que es China ahora. No, no, porque no se entiende lo que es China ahora. Bueno, podemos leer los últimos 70 años del Partido Comunista Chino. No se entiende porque el Partido Comunista Chino es tan importante y tan parecido a las dinastías Meiji, a la gran modernización, a las industrializaciones, a las guerras, a la China que hace 3.000 o 4.000 años se llamaba a sí mismo el Imperio Medio, el imperio que estaba entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo somos y lo que somos, o mejor dicho, lo que somos y lo que seamos en el escenario internacional, en la producción?
Bueno, tiene mucho que ver con qué es lo que sabemos que somos. Yo sé que hoy, si hubiera una crisis financiera muy importante, hoy es martes, bueno, habría los aeropuertos de Punta del Este estarían todos colapsados porque estarían viniéndose los empresarios para acá. Si hubiera una corrida bancaria, el lugar más complicado no sería la City, sino los aeropuertos de Punta del Este y de Uruguay, porque todos están en otro lado. Entonces, quien tiene la familia, su tiempo libre en otro lado, ¿por qué se va a preocupar demasiado por el lugar donde solamente tiene los problemas? Es en Argentina. No sé cómo llegamos hasta acá, ni si estamos desperdiciando el tiempo de esta grabación, No, pero, para pero me nada, al parece que es contrario. fundamental. El desconocimiento sobre nosotros mismos es determinante de la imposibilidad de construir un proyecto de país común. Entonces, decís, ¿cómo puede ser que ahora tengamos algo que no, un fenómeno que no conocíamos, el libertarianismo, el de los libertarios, Milei, que era un desconocido y ahora es presidente? Bueno, los procesos en Argentina se iniciaron hace 200 años. Y si lo supiéramos, tal vez nos explicaríamos muchas cosas. Eh, Hay algo que me queda importante que también yo coincido, por lo menos hago esta lectura de que Argentina no tiene eh, élites con conciencia nacional. No hay lo que uno podría llamar una alta burguesía o o un estamento de élites que en general son los que más interactúan con el Estado, porque el Estado termina mediando los intereses de esos sectores y no hay una épica convocante para esos sectores. Tampoco creo que la épica funcione para las clases populares. Es decir, que creo que son las dos vías más a grosso modo que pueden generar un proceso de reforma, desde arriba o desde abajo. Y, y que en definitiva eso recién ahí se vería impactado en el Estado. Y, por supuesto se ve traducido en periodos de ineficiencia. Y la verdad que eh, yo creo que la política hoy eh, es cierto que se caracteriza por una dramatización constante, porque me parece que lo único que tiene para vender a la sociedad a causa de la falta de resultados que venimos experimentando y además a causa de cómo crece la percepción negativa que los argentinos tienen de sí mismos, lo único que puede vender es épica y quizá cada vez puede vender menos. Y me parece que un discurso como el del libertarianismo viene justamente a raíz de que la política, que naturalmente tiene privilegios, eh, no, no coincide o no logra hacer que esa épica sea fue una fuerza legitimizante como para poder mantenerla en el lugar en el que está. Entonces la gente empieza a tener ansias de renovación. Ahora, yo me pregunto si eso es un fenómeno puramente argentino o si es algo que es extrapolable, porque, por ejemplo, haciendo una lectura y aprovechando también tus conocimientos en materia electoral, de las últimas elecciones en Latinoamérica, podríamos decir un número eh, prácticamente arbitrario, las últimas 25, 20 las ha ganado la oposición. Es decir, hay una tendencia hacia el descontento, hacia la eh, necesidad de obtención de resultados o de respuestas a las demandas mucho más inmediatas. Y quizás hay no sé si vos lo ves como como una posibilidad o como un retroceso a este Bueno, proceso, a este fenómeno. yo creo que la derrota de los oficialismos en un contexto de insuficiencia de herramientas estatales para satisfacer las demandas creadas, legítimas o no, pero las demandas creadas alrededor de los discursos políticos dominantes,
son una consecuencia directa de una forma de hacer política que en lugar de apelar a una épica de medios, simplificó, en vez de hacer pedagogía, diciendo, bueno, para llegar a tal lugar hay que transitar por tales procesos, simplificó eh, la participación social en los procesos y le dijo, no se preocupen ustedes, el Estado, que es un artefacto, va a sustituir la energía social y le va a resolver esto. Y entonces, allí donde en otras sociedades se organizó la misma finalidad del estado de bienestar, pero a través de mutuales, a través de empresas, a través de cooperativas, nosotros lo sustituimos por el Estado. Empieza a fracasar el Estado, listo, se acabó. Entonces, el aglutinante social no puede ser otro, especialmente de las clases necesitadas, no puede ser otro que el éxito respecto de aquello que te dicen que va a funcionar. ¿Sí? Ahora, si te dicen, votame a mí porque yo te resuelvo esto y no te lo resuelvo, ya está, una vez, dos veces, tres veces, ya está. Está en crisis un concepto de Estado que sustituye a la comunidad en la responsabilidad de gestionar los bienes públicos. Y no estoy hablando de desentenderse de la comunidad, no estoy hablando de desentenderse de la educación, la salud, la investigación, la defensa, no, 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 sino de una manera que ya no puede ser gestionada. El Estado es un artefacto, es un invento, y es un invento que tiene que cumplir determinadas funciones. ¿O es un mal invento? Bueno, empieza a funcionar mal. Está oxidado, es costoso, le cuesta mucho a los que ponen y no satisface las necesidades de los que no pueden poner porque necesitan extraer, sacar. Entonces, esa vieja máxima de Carlos Marx, justificadora del socialismo de Estado, que es de cada quien su capacidad y a cada quien según su necesidad, entra en crisis. ¿Por qué? Incapacita a aquellos a los que le saca excesivamente de su capacidad y no resuelve a aquellos a los que insuficientemente satisface sus necesidades. Es una crisis filosófica del artefacto. Entonces, en lugar de atacar la filosofía, que es una operación que lo podemos hacer aquellos que podemos comer y que tenemos la capacidad de saber el origen de por qué las cosas son como son, es más fácil echarle la culpa, y es cierto, al Estado. Y no es el Estado, es una forma de conducir el Estado, es una concepción bastante común, pero que en lugar de ser reemplazada, como en algunos otros momentos, por el autoritarismo, está siendo reemplazada por un populismo que, por un populismo entre chabacano e ignorante, Mm. ¿no? Es muy raro esta nueva este nuevo discurso de reivindicar al hombre común. Muy loable, muy atractivo, pero eso es abandonar la épica. Finalmente, eso es decir, bueno, rendirse. Y los poderosos seguirán siendo poderosos y se están construyendo sus cosas en otro lado y en otra lógica. Y bueno, vos pensás cuando cuando el ser humano, cuando la filosofía decidió destruir eh, al capital, al capitalista, ¿no? Reemplazándolo por el capital de todo el mundo y el liberalismo y las ansias de libertad que están bien, generaron los medios para combatir a esa filosofía.
Bueno, esa era una filosofía que, además de querer eliminar el capitalismo, eliminaba la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, está bien. Eso fracasó. Sin embargo, cuando la tecnología desarrolla soluciones que sabemos que reemplazan cada vez más personas en el mercado del trabajo y que reemplazan, y ya ahora pronto nos va a llegar a nosotros, porque la máquina reemplazaba operarios, la máquina de vapor reemplazaba caballos, mulas, pero ahora la inteligencia artificial, lo primero que reemplazaba abogados, Mm. ¿no? Y como dice la película, Filadelfia va a ser un buen comienzo, que haya menos abogados, pero no importa. Este, ¿Y qué pasa con la política, la filosofía? Bueno, algunos advierten del peligro, pero otro tal, todo el capital se concentra para apoyar eso, porque prescindiendo de la mano de obra no calificada o no demasiado intelectualmente calificada, prescindiendo de la mano de obra, se prescinde del punto débil de la cadena alimentaria. No habría que alimentar a tanta gente. Estamos rumbo de la destrucción, sino de la humanidad, de la sociedad, o sea, de una forma de organización asociativa de los seres humanos. ¿Lo podemos evitar? Probablemente no. Mm. Lo que sí podemos ser conscientes de ello. Y ser conscientes de que la lucha por la libertad tal vez sea todo lo contrario de lo que muchos dicen. Pero seguramente no sea volver a fórmulas de un populismo que también quiso simplificar y rompió la única posibilidad eh, de asociacionismo humano, comunitario y económico que hiciera sustentables niveles de justicia social bastante razonables, sin impedir que los ricos sigan siendo ricos, que el capital siga reproduciéndose, etcétera, etcétera. Pero la culpa, seguramente, no la culpa, pero la responsabilidad histórica e ideológica de haber perdido la oportunidad de de una sociedad, de un sistema capitalismo y una socialdemocracia fabiana, a lo británica, ¿no? Cooperativista, ha sido el populismo de izquierda que quiso comprar o reemplazar el esfuerzo individual agregado, el esfuerzo comunitario, reemplazarlo por este artefacto que finalmente es un modelo viejo, es un modelo este, que no, me gusta la palabra en inglés delivers, ¿no? Que no resuelve Claro. y no satisface, que no entrega aquello que la expectativa ideológica y la necesidad fisiológica requiere. O sea, es que yo pienso igual también que las redes sociales un poco como que resignifican lo que es la cuestión de la vinculación a nivel social, de la posibilidad de asociación, y que en la aparente cercanía lo que genera a través de las famosas cámaras burbujas, si no me equivoco, es justamente un efecto contrario, que es el de aislar en identidades de nicho extremadamente individualizadas, donde cada uno está permanentemente expuesto a aquello que le gusta únicamente y que genera como una especie de ciclo de indignación colectiva hacia lo otro, hacia lo ajeno. Es decir, yo pertenezco a un grupo X y estoy todo el día, me la paso indignado acerca del grupo Y, pero solamente busco consumir eso. No me expongo a otras realidades, eh, a otras vistas, a otras perspectivas, sino que eh, de alguna manera el contacto con lo otro es solamente de una forma hostil. Exactamente. Eso da lugar a lo que se ha dado a llamar en los últimos años políticas de la identidad, identitarismos, pero que no son
identidades como derecho individual en un colectivo, sino identidades como diferenciación respecto de un colectivo. Miren la paradoja de lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 10 años. En Estados Unidos hay más demócratas que republicanos. Hay más demócratas que republicanos. Lo que pasa es que el Partido Demócrata se ha ido dejando cooptar por cantidad de banderas individuales, esto que acá ahora se ataca tanto el wokismo, que es una simplificación, pero en parte es cierto, cantidad de identidades. Entonces, yo, eh, a ver, si yo fuera un demócrata, yo podría, una bisabuela mía, una tía bisabuela mía nació en Brooklyn. Si no se hubieran mudado mis tatarabuelos, mi abuelo hubiera nacido en Brooklyn y yo estaría en Brooklyn, tendría una pizzería con suerte, sería empleado de una pizzería, como buen italiano que soy, en lugar de ser abogado y todo lo que soy. Pero bueno, Sería estilo Tulios. exactamente. Entonces, pero si yo fuera un demócrata y llegan las elecciones y veo las diferentes interacciones, ¿no? En redes y en todo lado y en la realidad. Y digo, a ver, soy parte de una minoría, pues soy italiano, pero no tan minoría, porque ya estamos integrados hace 100 años acá. Entonces, no soy hispano, no soy de color, no soy asiático, no soy gay, no soy pro-palestino, no soy, soy un dueño o empleado de una pizzería demócrata. No tengo quien me represente, porque las banderas que flamean reemplazaron las banderas de la comunidad de plurales, Mm. sino que se fueron disgregando. Y eso pasó, y eso ocurrió. Y entonces un candidato disruptivo, que supo manejar y mantener disgregado al Partido Demócrata, pasó por el medio. Y no como la otra vez que ganó en el colegio electoral, ganó en los votos. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque tal vez el Tulio, que se siente desprotegido por el partido al que votaron sus abuelos, sus padres, bueno, yo me registro republicano o voto, no me registro, pero voy y voto. Mm. Porque el Sí, voto o es un acto de convicción o es un acto de defensa. Pero para que sea un acto de convicción te tienen que convencer, ¿no? Cuando nosotros recuperamos la democracia, y yo soy parte de la generación que fue parte de esa épica, lo que Alfonsín nos decía a los jóvenes que empezamos a militar en 1983, antes de las elecciones, era, hay que explicar por qué. La diferencia que nosotros tenemos es que nosotros explicamos por qué. No siempre podemos explicar cómo, pero al menos hay que explicar por qué. ¿Por qué la democracia es mejor que la dictadura? ¿Por qué hay que convivir con el peronismo y no combatirlo? ¿Por qué tiene que haber un plan alimentario? Porque los niños que no tienen nutrición, lo que ahora descubren algunos como si fuera una cosa, lo decía Alfonsín en las charlas del Plan Alimentario Nacional. mm, La diferencia entre el populismo y la democracia es comprender por qué. Es explicar por qué desde arriba o desde el responsable y comprender desde el activista. Entonces, si alguien me puede explicar por qué hacemos lo que hacemos, bueno, no estamos ante un fanatismo, no estamos ante una tendencia, puede ser mayoritario, minoritario o ultraminoritario, pero el respeto por el intelecto ajeno, que es la única libertad, la primera libertad, no la única, pero la primera libertad que vale, el respeto por el otro, es yo te vengo a hablar, explícame por qué.
O algunos te dirán, no, Tulio es largo, da vuelta, qué sé yo. Bueno, pero yo explico por qué pienso como pienso. La famosa cita de Alfonsín de usted puede discutir con un hombre a su izquierda o a su derecha, va a ser una discusión racional, lo que no puede discutir con un populista, pues le contesta con voluntarismo y la cosa se ¿Por pone qué? más ramplona. Porque no explica. Y porque si yo pretendo imponerte una razón o una acción sin explicarte la razón, no te estoy respetando. Te estoy cosificando, como se dice ahora. Te estoy tratando como un objeto. Mm. Y la verdadera libertad es ser sujetos de nuestro propio destino. Igual de todas formas, regresando, ¿no te parece que también es un poco el clima de época propio del liberalismo que terminó ganando, ¿no? Más allá de entrado ya los 2000 con el famoso momento unipolar de Estados Unidos, que poco proyecta, me parece, y que masifica con la cuestión de las redes sociales, un efecto de justamente de cosificación de la persona en base a su propia identidad y justamente a raíz de eso convertirlo en un producto. Porque si no, no se explica por qué porque uno piensa, por ejemplo, en el caso de la lucha contra el wokismo, ¿no? Que yo coincido igual plenamente, para mí hay un problema doble. En primera instancia, esta cuestión contextual en la cual la persona genera estas cuestiones, esta cuestión de identificación identitaria, que también un poco creo que está impulsado desde el punto de vista de cómo funciona el capitalismo, porque, por ejemplo, las grandes empresas, no deberían tener ningún rédito en promocionar, por ejemplo, en junio la marcha del orgullo gay. De repente, sin embargo, todas las marcas, las grandes marcas empiezan a hacer movidas de marketing apoyando el orgullo gay. Mismo también en materia de cambio climático. Es decir, parte de la identidad de marca se convierte en apoyar algunas causas que hay sectores de la sociedad que las apoya también. Es Entonces, una cuestión de consumo. Imagínate una empresa, si pierde un... En Argentina le hemos perdido el respeto a los porcentajes, pero una empresa que de pronto pierde un 3%, 3 nada más, por ciento de su participación en el mercado, es catastrófico. sí. Bueno, una empresa que diga que no le interesa el medio ambiente puede perder el 15% del market share. O una empresa donde se toleren prácticas homofóbicas o de acoso, etcétera, puede perder. Entiendo que es más, en este momento gran parte de la reacción contra eso no es un acto de reequilibramiento de las relaciones sociales, de la justicia, sino también hay mucha plata de gente que perdió plata y que quiere venganza, Mm. ¿no? Este, todos los discursos, y en esto no estoy diciendo política interna ni refiriéndome mucho al presidente, pero todos los discursos que tratan de revertir desde el cambio climático hasta los fenómenos vinculados con el combate al acoso laboral, bajo la eh, aparente discusión de la libertad y de que cada uno es adulto y consciente, etcétera, etcétera, ignorando las relaciones reales y las diferencias reales, las asimetrías del poder. Lo que está, indudablemente, lo que hay detrás de cualquier negador de las asimetrías del poder, alguien que está en la parte asimétricamente grande del poder. Mm. Entonces, me parece que, resumiendo un poco mi visión, no es que yo tenga una visión apocalíptica ni negativa del futuro. Eh, Creo que estamos en un momento en donde debemos aprovechar eh, este momento de cambios, pero para hacer un revisionismo en serio de, bueno, ¿cómo puede ser que en Argentina todavía haya sectores, segmentos que hacen del
la contradicción rosismo-antirrosismo, una cuestión cardinal y son ignorantes de lo que pasaba en esa época. ¿Cuántos de los que van a Punta del Este saben que Rosas estuvo sitiado 7 años en Montevideo? Sí, ¿Cuántos saben quién era Oribe, quién era Pacheco y quién era y quién era el ministro de Guerra y quién era Paz y cómo combatió Paz para y Garibaldi, que combatió defendiendo Montevideo? ¿Cuántos saben? Y sin embargo, cuando tocas tabúes o cuando tocas temas que son pretendidamente defensores de una élite, como se ven a sí mismos los antirrosistas, son grandes ignorantes que no saben la historia argentina. Y te lo alguien formado en una familia y en una tradición cultural antirrosista. mm, Pero antes de tener el derecho a ser rosista o antirrosista, tenés que haber aprendido la historia. Después te darás cuenta que no tiene sentido, 150 años después, sentir pasiones que no sean la pasión que se vivía en esas épocas y la pasión aplicada a comprender las pasiones, pero no a exaltar las divisiones. Esas son sí. nuestras contradicciones cardinales. Y eso es lo que le pone límite a Creo que ahí lo que nuestra posibilidad de juega crear un futuro. es un poco lo que veníamos hablando de la construcción de identidad. Es decir, yo me defino en base a mis consumos, que es básicamente hoy la sociedad que tenemos. Entonces, políticamente yo creo que hay una mercantilización de la política. Y creo que Bueno, por de la eso sociedad y por lo tanto la política es su es su fiel emergente. reflejo, sí. Pero justamente cuando yo digo soy rosista o antirrosista, lo que estoy haciendo no es básicamente sentar una postura pasional, sino tratar de definirme a mí mismo en base a si tengo mayor o menor simpatía por uno o por otro. Lo cual, obviamente, cuando uno lo analiza desde el plano racional, porque esto es una reacción puramente emocional, sí, obviamente carece de sentido sobre una estupidez, digo. ¿Cómo vas a ser rosista, antirrosista? Ya están todos muertos, digamos. Pero en definitiva creo que es un fenómeno que se puede aplicar a la política de hoy. Es decir, yo soy mileísta, yo soy kirchnerista, yo soy, bueno, en alguna medida soy radical. Creo que eso es un proceso un poco más complejo y por eso también se traduce en las dificultades electorales que tiene hoy. Eh, pero en definitiva la construcción de una identidad termina siendo parte de la nueva política, ¿no? Sí, pero esto no tengo una respuesta, pero tengo una pregunta que me asalta hace 40 y pico de años. Muchas veces no tenemos empacho en decir soy radical, soy peronista, soy mileísta, soy tal cosa. Pero no decimos con la misma convicción, soy argentino. ¿Por qué? Porque hemos diseñado una cultura política donde si sos peronista y chau. Si sos radical y chau. Si sos mileísta y más chau. Porque lo sos en oposición a los demás. Mm, Y entonces eh, cuando tomás distancia, cuando vas al exterior, cuando andás por el mundo, cuando pasa el tiempo, vos te das cuenta que lo único que sos indiscutiblemente para vos y para los demás es argentino. Y es lo que menos bola le diste. mm, La que no termina de entender qué significa. Entonces, no todos los radicales, casi ninguno, podemos decir por qué somos radicales. Los peronistas tal vez un poco más, pero ya ahora los jóvenes peronistas tampoco. Eh, no todos, pero ponele que podás ensayar. Ahora, soy argentino porque nací en Argentina. Y si empezás a describir, yo enseguida me refugio en, bueno, yo soy italiano. Y entonces hablo, ¿no? Desde el Imperio Romano. claro.
pero es un subterfugio. Sí, ¿Qué es lo que un padre, ¿no? Lo segundo que un padre quiere cuando nace un hijo. Primero, que esté sano, que esté bien, que crezca. Segundo, conseguirle un pasaporte de otro país. sí, Entonces, es un drama. Yo no lo hice. Mis hijos me reclaman que no tienen pasaporte italiano. Y yo no lo hice porque en la época, lo podría hacer todavía, pero en la época que podía hacerlo con una llamada telefónica, decía, pero no, ¿cómo voy a hacer el pasaporte italiano si soy? Y en un momento era el director nacional de la juventud, después el director nacional electoral de la Argentina, ¿cómo voy a ser italiano? Si soy el director nacional electoral de Argentina. Tenía mm. una idea de orgullo nacional, que no me la entienden en mi casa. Yo tengo la misma problemática cuando me encuentro con la ambición de la juventud de vivir en el exterior, de trabajar en el exterior, de desarrollarse en el exterior y la idea de eso como un progreso. A mí en lo personal, obviamente, me interpela porque lo veo en amigos cercanos y siempre tengo la misma discusión de, me parece que no es por ahí, más allá de que es cierto que el país atraviesa un momento complicado y que hay otras facilidades en el primer mundo, yo hay una cosa que es que me parece totalmente imposible de resignar, que primero, en primera medida, es el sentimiento de pertenencia, porque la argentinidad yo discrepo con vos en decir de que nosotros no decimos que somos argentinos con orgullo nunca, porque es cierto que la argentinidad aparece cuando hay un partido de fútbol o cuando Claro, hay bueno, una situación yo tengo un deportiva. problema que no, no, no me interpela el fútbol, entonces no tengo la No, única pero oportunidad que es decir, ah, aunque no te interpele, el momento donde, donde el argentino va a decir que es argentino es cuando juega el Mundial. Lo cual lo digo como una crítica, ¿eh? Yo creo que claro, hay que llevar ese orgullo a absolutamente todas las prácticas. Eh, pero más allá también de golpearse el pecho cuando un argentino está haciendo todo bien, creo que también hay que golpearse el pecho cuando el argentino está haciendo todo mal, porque sigue siendo argentino. Y este ideal de solidaridad creo que está un poco abandonado. Y bueno, ante esa reacción de decir, bueno, yo me voy al exterior, digo, no, mirá, yo no coincido o no tengo, me lo han dicho un millón de veces, me dice un tipo como vos que le puede ir bien y yo este, entiendo que hay algo mucho más grande que es la pertenencia a una causa colectiva que lo puede ser una mira, nación. yo cuando me recibí de abogado coincidió con que también terminaba el gobierno de Alfonsín, yo era funcionario y dejé el gobierno, ¿no? Y me fui por unos días y me quedé 4 años viviendo en España y trabajando. Y si tengo una convicción, es que a mí me fue muy bien. Fue muy bien porque era argentino. Fue muy bien porque había tenido una educación superior a la media de cualquier otro país, incluyendo los europeos, Mm. porque había tenido acceso y una visión del mundo, no individual, aparte del mérito individual. ¿Por qué era argentino? Porque era argentino además en un momento después, en 1989, que por más que había habido un fracaso económico en Europa o en el exterior, no veían el fracaso económico de la Argentina, veían el éxito democrático. Y entonces uno estaba orgulloso. Y todos decían, no, este tiene trabajo porque es argentino. Y en parte era así, no era tanto por mérito individual. Fue un momento de la historia. Yo Mm. lamento que ahora sea exactamente lo contrario. Yo no me fui porque no tuviera oportunidades acá. De hecho, volví y a los 3 años fui decano. Me fui porque era un momento extraordinario y tuve la oportunidad de poder decir, soy argentino, como, como una ventaja. Mm. Yo lamento que nadie lo haya vivido eso, porque tiene que ver también con un elemento por el cual eh, millones y millones de inmigrantes, trabajadores, vinieron a la Argentina. Y me estoy hablando de los españoles, de los alemanes, pero también de los españoles, de los italianos, de los alemanes, de los judíos, de los polacos, de todos lados vinieron a Argentina, de los sirios.
se dispersaron por su territorio y progresaron. Bueno, nosotros somos el resultado de todo eso, pero tendemos a ignorar, tendemos a, a quitarle valor. Y me parece que tenemos que revalorizar lo que somos y dónde estamos, y ser conscientes que somos insulares, que tenemos riquezas para terminar y redondear donde empezamos, que tenemos riquezas, que tenemos posibilidades porque precisamente porque antes no nos explotaron y ahora hay que explotarlas racionalmente, pero que tenemos fuertes condicionantes geográficos, históricos y de personalidad colectiva. Y que solo siendo conscientes de esos condicionantes históricos, geográficos y de personalidad colectiva, podemos reconstruir, primero, no un relato, sino una identidad. Y después una credibilidad. Porque no vamos a ser los argentinos los que salvemos al mundo, ni el mundo los que salven a Argentina. Nos tenemos que integrar generando confiabilidad, generando respeto, respetando. Y eso es la tarea, tal vez la última oportunidad que tengamos de hacer esa tarea. Si no seremos un gran, inmenso portacontenedores. Cierto. Bueno, Alejandro, si a vos te parece correcto, te parece para cerrar con esa frase, y por supuesto agradecerte de vuelta el espacio, el tiempo. Creo Disculpame la que dispersión de temas, pero bueno, no, por favor, al contrario. De no hecho, teníamos guión. no, no, no. Es más, la premisa de que no fuera guionado me pareció también divertida, así que creo que pudimos solucionar al país en esta hora 20, así que es mucho más de lo que hubiéramos logrado con cualquier libreto. Eso seguramente. Matías, Tomás y, y amigos que nos vean en algún momento, no hay que perder las esperanzas, pero no hay que confiar solo en las esperanzas. Las esperanzas son el combustible, pero la razón marca la dirección en la que tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que dirigirnos.